vamos todos a votar por el nuevo gobernador. Más progreso y bienestar, Juan del nuevo gobernador. Yo quiero una patria nueva. Saludos, diáspora boricua. Le habla Jesús Pizarro desde la diáspora en Little Rock, Arkansas. Yo quiero una Y hoy patria tenemos de invitado al subsecretario de Asuntos con Norteamérica, al distinguido abogado Hugo Rodríguez Díaz. ¿Cómo estás, Hugo, desde Puerto Rico? Buenas tardes, estoy muy bien, muy contento de estar con ustedes, con el grupo de la diáspora. Es una gran satisfacción, así que muchos saludos. Excelente, excelente. Desde la diáspora en la Florida tenemos al compañero Eliasib Vélez. ¿Cómo está, Eliasib? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos, buenas tardes. Excelente. Y desde la diáspora en Kissimmee, Florida, Abimael Rodríguez. Abimael, ¿cómo estás? No te escuchamos. Sí, desde Hen City, Florida. Un saludo a todos los amigos que siempre se conectan y que posteriormente a nuestro programa también nos ven. Y un saludo a nuestro invitado también en la tarde de hoy, a Hugo Rodríguez, licenciado. Y a los muchachos, como siempre, mi abrazo siempre. Sí. Y desde la diáspora en Sudamérica, allá en Los Andes, el compañero Luis Sánchez Ayala. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias, Chu. Saludos a todos, a los compañeros y a las compañeras que nos ven. Y como siempre, contento por estar compartiendo acá con ustedes. Excelente, excelente. Y ya en la diáspora, yo creo que ya todos hemos votado. Faltaba creo que el compañero Rafa Ruiz, pero creo que el nuevo movimiento creo que lo estaba recusando. No sé si lo pudo resolver. Pero ya estamos votando. De hecho, Luis, yo creo que fue el primero que votó. Es importante votar, enviar esa papeleta, porque como ustedes saben, por el asunto del COVID y otros asuntos administrativos, tanto en el Correo de los Estados Unidos como en la Comisión Estatal de Elecciones, se espera mucho volumen de papeletas. Y va a comenzar el conteo, me parece que en octubre 26. O sea, que es importante enviarle esa papeleta a tiempo y para llevar el mensaje. Una forma en que la diáspora siempre puede ayudar es enviando donaciones a PayPal, a la cuenta de PayPal de juandalmaoramírez@gmail.com. También puede visitar la página de juandalmao.com. Allí verá el programa Patria Nueva y también otras maneras para aportar. Vi hoy que también hay unas camisas nuevas de Juan muy buenas, que sí, edición limitada. O sea que les recomiendo que entren a la página de Juan Dalmau. Y entonces queríamos comenzar con Hugo. Hugo, de todo el país de Puerto Rico y el independentismo te conoció en las elecciones anteriores, en donde era candidato a comisionado residente y también desde entonces ya eres subsecretario de Asuntos de Norteamérica. Y sabemos que eres un escritor que ha recibido premios por la excelente libro que has escrito. Como La casa en que vivo no tiene dirección, y sabemos por entrevistas que hemos escuchado de tu persona que estabas escribiendo una novela. ¿Nos puedes contar, nos puedes dar alguna antesala de cómo va la novela y cuándo la vamos a ver ya disponible para leerla en tiempos del COVID? Seguro que sí. Bueno, la novela ya está terminada. Yo me propuse que antes de entrar en el año electoral, que ustedes saben que requiere tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto compromiso con el tiempo, yo me propuse que ese proyecto tenía que estar terminado antes de que empezara el año electoral. Y así que está terminada, revisada, vuelta a revisar, revisada otra vez, aprobada por el editor. Y ya estábamos a punto de enviarla a hacer el trabajo de impresión y de montaje, etcétera, cuando surgió lo de la pandemia. Y entonces decidimos posponer el proyecto de lanzarla, aunque ya está terminada, porque no hay ambiente para hacer presentaciones en librerías, para darle ese empuje que un libro necesita, porque el cariño con el que se escribe también luego requiere un cariño posterior de lanzarlo al mundo. Y en esta época no era muy propicio que uno viera que eso pudiera llegar muy lejos, así que decidimos aguantar su publicación, pero yo espero que si no a finales de este año, a principios del que viene,
tiene que ver la luz la novela. Excelente, excelente. Fíjate que un buen timing es Navidad, ¿verdad? Una manera de, lo podrían mercadear como un regalo de Navidad. Pues si supieras que el primer libro yo lo publiqué en septiembre, fue estratégicamente porque en aquella época se daba en Puerto Rico una actividad que se llama el Festival de la Palabra, que ya no se hace. Y yo quería que saliera justo antes del Festival de la Palabra, que era en septiembre. Y entonces tuvo éxito mucho en el Festival de la Palabra, pero una cosa que me sorprendió bastante es que en Navidades, en las librerías que llevan esos conteos, se mantuvo como uno de los libros más vendidos en esas Navidades. Ah, qué bueno, qué Sí. bueno. Excelente. Bueno, la primera pregunta que tenemos para ti, Hugo, para nosotros también educarnos, es, conocemos el rol del secretario de Norteamérica a través ¿verdad? de Manuel Rodríguez Orellana, ¿verdad? Lo veíamos así, y queremos saber, ¿verdad? ¿Cuál es el rol primario, ¿verdad? ¿verdad? Asumimos una serie de cosas, pero quisiéramos saber de tu parte, ¿cuál es el rol primario del secretario de Asuntos de Norteamérica? Bueno, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, ¿verdad? Fuimos colonia de España en otra época, pero en este momento somos colonia de Estados Unidos. Por lo tanto, un partido como el nuestro, el Partido Independentista Puertorriqueño, cuyo rol principal, cuya razón de existencia primaria es lograr la descolonización y la independencia de Puerto Rico, pues nosotros entendemos que tiene que haber una secretaría que se dedique a mantener un seguimiento y unas relaciones con los círculos de poder de los Estados Unidos. Por eso se le llama de Norteamérica, por la ubicación donde está Washington, ¿verdad? Por la ubicación donde están los círculos de poder en donde este tipo de cosas se discutiría. Y el rol de nuestra secretaría, además de que a través de Manuel Rodríguez Orellana se han cultivado unas relaciones a través de décadas en el Congreso, en distintos ayudantes. Esas relaciones son unas puertas que uno toca cuando llega el tema o algún tema de discusión que es pertinente para Puerto Rico, sea un proyecto de estatus, sea un proyecto económico. Cuando hay algún proyecto que no ha incluido el estatus y que uno entiende que hay que vincularlo con el estatus. Y puedo mencionarte específicamente en el 2015 se hicieron unas vistas que en su origen, cuando estaba ya avisorándose la gran crisis económica de Puerto Rico y de que no se iban a pagar los bonos, era la crisis económica. Y nosotros en un viaje que hicimos Manuel y yo, y que tocamos esas puertas que, como te dije, son relaciones que él ha cultivado de mucho tiempo, se hicieron unas vistas que ya no eran meramente la crisis económica, sino la crisis económica y su relación con el estatus de Puerto Rico. Y ese es el tipo de trabajo que se hace en esa secretaría. Excelente, excelente. Yo asumo que si en el próximo plebiscito gana el no, tu trabajo va a ser más fácil. Yo estoy asumiendo eso. ¿Nos pudieras decir, además de esa razón, por qué hay que votar que no en el próximo plebiscito, que no a la anexión? Yo creo que hay varias razones, Jesús. La primera, lo que está planteado en una pregunta de si tú quieres convertir a Puerto Rico en un estado, indefectiblemente es si tú quieres dejar de ser puertorriqueño para subsumirte en una cosa distinta como nación. Si tú quieres dejar de ser como nación, la nación puertorriqueña para imbuirte en la nación norteamericana. Y yo creo que ese es la primera razón para votar que no. Los puertorriqueños tenemos una vocación a perpetuarnos como pueblo, a perpetuarnos como nación. Fíjate que aquí han habido intentos de asimilación a través del idioma, intentos de asimilación a través de las dependencias económicas y a través de un sinnúmero de mecanismos, y este pueblo ha resistido esos intentos de asimilación. Así que la primera razón es porque los puertorriqueños queremos seguir siendo puertorriqueños. La segunda razón es porque la estadidad no es un proyecto de desarrollo ni un proyecto económico para el pueblo puertorriqueño. Si ustedes analizan cuál es el ofrecimiento que hacen los líderes de la estadidad, van a ver que el único ofrecimiento es un ofrecimiento de aumentar las dependencias.
Si hoy recibimos X cantidad en cupones o X cantidad en programas, y yo no quiero aquí hacer juicios de gente que realmente lo necesita, ¿verdad? Ese no es mi oración. Pero ellos lo que prometen es que entonces sería el doble, el triple lo que nos mandarían. Pero no hay un ofrecimiento de desarrollo económico. Es decir, sería como convertir a Puerto Rico en el rey de la dependencia. Yo he escuchado desde que soy muy joven que Mississippi es el estado más pobre de la Unión y vive con unos niveles bien por debajo de otros estados. ¿Qué ha hecho la estadidad para sacar a Mississippi de la pobreza? Lo mismo que haría por Puerto Rico. Nada, porque sumir a Puerto Rico en la dependencia no puede ser la aspiración ni el proyecto de los puertorriqueños. Y en tercer lugar, hay que votar no, porque los que afirmamos que la descolonización de Puerto Rico tiene que darse a través de la consecución de la soberanía y de la independencia, es totalmente incompatible eso con votar con la estadidad. El proyecto de nosotros es el opuesto a la estadidad. Así que por esa razón también hay que votar que no. Creo yo que esa, a grosso modo, y podríamos seguir añadiéndole subrazones, ¿verdad? Si se quiere llamar así, según vayamos elaborando, pero creo que esas son las tres principales a juicio mío. Excelente, excelente. Quisiera preguntarle al compañero Luis Sánchez, que a mí me parece que fue de los primeros que votó que no en el plebiscito. Luis, ¿cuál fue la razón tuya principal para votarle que no a la anexión desde los Andes en Colombia? Pues sí, Chu, pues nosotros, como estamos por acá un poco más lejitos, pues nos tocó votar primero para que pudiera llegar a tiempo. Y efectivamente yo voté que no, principalmente por lo que menciona Hugo. La segunda razón que da Hugo. Y es que yo entiendo y estoy convencido de que la estadidad y tal cual la están ofreciendo y se la están imaginando, por no utilizar otra palabra, los líderes y las lideresas allá en Puerto Rico no es un proyecto para el desarrollo de Puerto Rico. Yo ayer estaba viendo el debate entre los candidatos y la candidata a la gobernación y a mí me dio vergüenza ajena cuando escuchaba a Pierluisi diciendo que lo que él iba a hacer y lo que él proponía era buscar más fondos. Pero es que ese no es porque es que ahí no hay una propuesta en términos de cuál va a ser la apuesta del pueblo de Puerto Rico y de Puerto Rico para mejorar la producción, para hacernos más productivos, para hacernos energética y en términos alimenticios independientes. Ahí no hay nada de eso y la estadidad no ofrece eso. Y la estadidad que ellos están imaginando no es para eso. Y por lo tanto, y como bien lo menciona Hugo, lo que están ofreciendo, lo cual a mí me da mucha pena, me da vergüenza ajena y me da mucha pena, lo que están ofreciendo es perpetuar a Puerto Rico y a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas como unos mendigos. Y a mí eso es una razón indigna para ofrecer una fórmula como la estadidad. Y por esa razón y muchas otras, como mencionaba Hugo, que podemos traer a la mesa, a mí me parece que en ninguna persona le debe caber duda alguna de que hay que votar que no, porque nosotros como puertorriqueños, como puertorriqueñas y como seres humanos dignos no podemos prestarnos para justamente representar lo que no somos, un pueblo de mendigos, de arrodillados, que no podríamos valernos por nosotros mismos y no tendríamos posibilidad de hacer otra cosa que no sea extender la mano para que nos den. Excelente, excelente. De hecho, de las camisas que tiene Juan a la venta, edición limitada, mi favorita es la del mensaje a Pierluisi, que le dice, pues yo esperaba más de ti, porque Pierluisi anda con eso, no en el debate de ayer, que fue muy importante, porque era el asunto sobre la pobreza, sino en uno de los debates que ellos no han faltado, porque han faltado la gran mayoría, y a mí me encantó esa frase de Juan. Entonces, quería preguntarle a Abimael, ¿ya votaste? Y si votaste, ¿por qué tú votaste que no a la anexión? Pues casualmente le envié un mensaje hoy a nuestro comisionado electoral porque hoy me llegaron las papeletas.
la de mi esposa, y la mía. Así que después del programa estaré ejerciendo mi derecho al voto. Pero faltan papeletas de los que solicitamos el voto. Por ejemplo, el de mi hijastra no le ha llegado. Pero hoy precisamente tuve el sobre y luego del programa pues voy a ejercer con mucho gusto mi derecho al voto. Pero ¿por qué voy a votar no a la estadidad? Porque tenemos que empujar al norteamericano no solamente a que hable, sino a que se mueva a descolonizar a Puerto Rico. Y entiendo yo que esa es una de las maneras más contundentes de llevar el mensaje. Queremos descolonizarnos, queremos movernos a lo que nosotros creemos en la independencia. Precisamente la semana pasada que hablamos de la pobreza, ¿verdad? Yo no pude participar del programa, yo estaba saliendo en esos momentos para otro estado, específicamente en Nueva Jersey. Visité Filadelfia y en el mismo núcleo de Filadelfia, mi esposa captó en cámara allí pobreza, casetas montadas, gente viviendo debajo de los puentes. Esa es la estadidad que están pidiendo los puertorriqueños. Esa no es la estadidad que merece el pueblo de Puerto Rico. O sea que si ellos piensan que es el Estado los va a quitar la pobreza, están completamente enajenados de la realidad. Hay que estar aquí y observar. Eso me trajo a colación cuando yo fui candidato por primera vez a alcalde. Se me acercó este estadista y me dijo, yo he visitado Latinoamérica, países independientes, porque mi hijo juega pelota. Ay, Avi, tú no sabes lo que estás pidiendo. En esos países son independientes y la gente se muere de hambre. A eso me gustaría encontrarlo yo para decirle, pero mira, es que no tienes que ir a Latinoamérica. Se mueren de hambre dentro de los 50 estados a los que tú aspiras a ser parte de ese club. Por eso es que es bien importante votarle que no, para podernos conectar al mundo, como hemos dicho, hemos planteado, y nuestros líderes, conectarnos al mundo y desarrollarnos, ser parte del mundo, no estar enajenado al mundo y estar siempre buscar el club ese. Es momento de descolonizarnos. Y yo sé que Hugo va a tocar el punto ahorita y Hugo tiene una responsabilidad que yo sé que la va a llevar a acabar, que es secretario de Asuntos con Norteamérica. Yo sé que vamos a estar empujando y va a tener el apoyo de todos nosotros empujando a la descolonización de Puerto Rico. Pero es importante votar que no para seguirle empujando. Gracias, Abimael. Eliacid, te llegó la papeleta y si te llegó ya votaste que no y si estás votando, obviamente vas a votar que no. ¿Por qué estás votando que no? ¿Cuál es tu razón principal? Bueno, sí, ya me llegó la papeleta. El lunes la eché por correo. Así que ya voté. Obviamente voté que no. Bueno, aparte de las razones que ya se han expresado, ¿verdad? Que prácticamente son parte de las razones principales por las cuales uno quiere que Puerto Rico sea un país independiente. Pero aparte de ellas también, pues yo he viajado, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de viajar a bastantes países en el mundo. Y una de las cosas que siempre me llama la atención, porque a mí cuando visito un país me gusta caminar en los pueblos urbanos y hablar con la gente. Y es el orgullo que se siente tú pertenecer a un país donde tu propia gente genera o es responsable de lo que pasa en ese país. Si, por ejemplo, una comparación que uno puede hacer con un artesano, cuán orgulloso se siente un artesano cuando termina una obra que hizo con sus propias manos. Ese es el mismo orgullo que yo quiero sentir cuando nosotros mismos, nosotros los puertorriqueños, seamos los responsables de desarrollar a Puerto Rico y que seamos nosotros los responsables de todo lo que pase en Puerto Rico, que no tengamos que depender de otro país. ¿Para qué? Para pedir limosna. No, lo nuestro nos lo buscamos nosotros, como hacen el resto de los países del mundo.
Eso también quiero hacer yo. Ser el responsable de lo que pase en mi país. Excelente, excelente. Y yo creo que tenemos una oportunidad de oro, porque fíjate que en el 2012 se derrotó a Lela. Y ahora tenemos una oportunidad de oro para derrotar la estadidad y eliminar ese argumento de que la mayoría de los puertorriqueños favorecen la estadidad. Se elimina ahora, en menos de 3 semanas. Y también, que es la pregunta que tengo para Hugo, las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentaron el Puerto Rico Self-Determination Act del 2020 para que podría abrir la oportunidad de comenzar unas discusiones parecidas a las que hubo en el año 1989. ¿Cuál es tu opinión sobre esa pieza legislativa y cuál es el plan del PIB, si es que ya existe algún plan sobre esa pieza legislativa? ¿Cómo no? Antes de contestarte la pregunta, déjame coincidir con lo que acaban de decir los compañeros. En el tema ese de la pobreza y del desarrollo económico, ustedes a lo mejor se acuerdan cuando nos decían, metiéndole miedo al pueblo, que si la independencia llegaba íbamos a ser bien pobres, que si la independencia llegaba se nos vaciaba el país, que si llegaba la independencia los hijos nuestros no iban a tener trabajo. Bueno, pues ahora en la colonia se nos ha vaciado el país porque no hay oportunidades. Se nos gradúan los hijos, salen muy preparados de la universidad, reparten 30, 40 resúmenes y no consiguen trabajo. Tenemos una pobreza en donde 6 de cada 10 puertorriqueños hábiles para trabajar no lo hacen. Más de la mitad de la población vive de ayudas y de dependencia. O sea, todos esos miedos se han materializado ahora. Y cuando usted ve la promesa de los estadistas, es una promesa de más pobreza. Y te voy a dar el la. Cuando meten la cuña de las contribuciones, ahí tú ves la revelación de que es una promesa de pobreza cuando te dicen, no, pero no se preocupe nadie por las contribuciones, porque es que vamos a estar en un nivel de pobreza que ustedes casi nadie va a pagar contribuciones. ¿Quién quiere vivir en un nivel de no pagar contribuciones? Y eso lo que quiere decir es que ni siquiera llegué al umbral de la planilla. Ojalá yo tuviera que pagar cientos de miles de dólares en una contribución. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que fui bien próspero. O sea, pero si tú le dices al pueblo, no te preocupes que no vas a pagar contribuciones, le estás diciendo, así de pobre vas a ser. Y por el otro lado, los mecanismos de la independencia son necesarios para desarrollarnos. El poder de hacer tratados, el poder de imponer algunas protecciones a nuestra producción agrícola, industrial y comercial, son cosas inherentes a la soberanía y que Puerto Rico en este momento no puede ejercer. Así que déjenme empezar por coincidir con lo que ustedes dicen en relación a la pobreza y el desarrollo económico. En relación al proyecto congresional que tú traes, el PIB, como tú sabes, el mecanismo de preferencia para descolonizar a Puerto Rico es una asamblea de estatus. Ese mecanismo lo que plantea es que los defensores de cada fórmula se reúnen, hacen el diseño de las fórmulas y ese grupo de cada fórmula va y negocia con el Congreso cuál es el contenido alcanzable y realista. Y una vez se hace esa negociación, se trae la votación al pueblo para que el pueblo pueda escoger entre alternativas descolonizadoras, pero que además las promesas no sean fantasiosas, ¿verdad? Sean ya negociadas. Ese es nuestro mecanismo de preferencia. Eso no quiere decir que nosotros nos cerramos a otros mecanismos en donde haya diálogo y en los cuales se involucre al Congreso. Por lo tanto, nosotros vemos con muy buenos ojos el proyecto que han presentado las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez, porque plantea un mecanismo que no es idéntico al nuestro, pero que tiene unos procesos que inician ese diálogo y que confrontan al Congreso. Y a mí me parece que esa es la parte importante, que el proyecto obliga a que el Congreso se confronte con la situación y tenga que responder en relación a las distintas alternativas. Antes de las elecciones, eso no va a haber vistas públicas, ahora no hay ninguna clase de ambiente en el Congreso para eso, pero ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a participar de todas las vistas. Dicho sea de paso,
nosotros hemos sostenido conversaciones y comunicaciones escritas, obviamente privadas, mucho antes de que esto ocurriera, igual que habíamos tenido comunicaciones privadas con el congresista Luis Gutiérrez previo a la presentación del proyecto que él presentó hace un par de años, el 900. O sea que el PIB hace sus movidas y tiene sus contactos para participar de esos procesos, y cuenten ustedes con que eso va a ocurrir cuando el proyecto tenga el curso que tenga que tener, que como todos sabemos no va a ser antes de las elecciones porque ningún congresista tiene su mente puesta en eso en este momento. No, excelente, excelente. Y antes de las elecciones el tema que tenemos es derrotar la estadidad, porque entonces se nos va a hacer más fácil, se te va a hacer más fácil, Hugo, yo asumo esa conversación, porque ya vas a tener la evidencia de resultados electorales rechazando el ELA, rechazando la estadidad. Entonces quería ir a los comentarios de mis compañeros. Luis, ¿tienes alguna pregunta sobre el tema del Self-Determination Act o algún comentario, Luis? Sí, es que yo ahí coincido pues con lo que menciona Hugo, y es que me parece que es un proyecto que tiene una gran utilidad. Pues tendríamos que esperar su curso en el Congreso, pero la utilidad que le veo es en el sentido de que enfrenta y confronta al Congreso para de una vez y por todas que ellos digan de forma real qué es lo que están dispuestos a ofrecer. Porque la estadidad esta a la que me estaba refiriendo hace un momento, de que la gente y sobre todo el liderato del Partido Nuevo Progresista vende, no es exactamente la estadidad que el Congreso de los Estados Unidos va a estar dispuesto a ofrecer. Y entonces, en el día y en el momento que el Congreso diga, no, la estadidad es esto, lo toman o lo dejan, pues entonces vamos a confrontarnos, ellos y nosotros, para ver realmente qué es lo que ellos están dispuestos a ofrecerle al pueblo de Puerto Rico, no solamente en la estadidad, sino también en términos de la fórmula colonial, sea lo que sea que se inventen en ese momento los colonialistas del Partido Popular. Y a su vez, también en el caso de la independencia, pues el Congreso dirá, esto es lo que estamos dispuestos a ofrecer. Ya con las cartas sobre la mesa, algo que realmente nunca ha ocurrido del todo en el seno del Congreso, ya con las cartas sobre la mesa, nosotros y nosotras, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, entonces podemos ir concretamente y abiertamente para decir, el Congreso está dispuesto a esto, y nosotros como independentistas vamos a tener entonces todas las cartas y la transparencia suficiente para decirle al pueblo puertorriqueño, vean, entre todas estas opciones, realmente lo que nos va a sacar de este atolladero que llevamos ya por más de un siglo es la independencia, es la emancipación y es la soberanía de nuestro pueblo para justamente acercarnos al mundo. Lo que no nos hace antiamericanos, lo que nos hace es pro-puertorriqueños. Y yo creo que este proyecto tiene un gran potencial para eso. Excelente, excelente. Antes de entrar al tema de relaciones internacionales, quería preguntarle a Abimael y a Yacir, ¿tienen alguna pregunta o comentario sobre el plebiscito y el Puerto Rico Self-Determination Act? Abimael. Es interesante, se mencionó ahorita, ya se derrotó el ELA, vamos a derrotar la estadidad, ¿verdad? Pero es interesante añadirlo al proyecto de las dos congresistas, ¿verdad? Y no debemos de perder de vista el curso, como mencionó Hugo ahorita, tenemos que estar bien pendientes y alerta, porque sabemos cómo trabaja el Partido Nuevo Progresista cuando le van cerrando la puerta y van a empezar también ellos a empujar al Congreso, a empezar a cabildear para que el proyecto ni tan siquiera se vea. Así que tenemos que estar bien alerta, porque ellos van a sufrir la derrota en un par de semanas y entonces van a buscar la forma de detener el proyecto también. Yo creo que nosotros tenemos que estar bien alerta en ese sentido también, estar pendientes, porque ya las dos puertas que tenía el pueblo de Puerto Rico ya se le van a cerrar.
y entonces no hay otra alternativa que presentarle al Congreso nuestra alternativa de descolonización al estatus de independencia. Y entonces ahí nuestro licenciado Hugo va a tener mucho trabajo, pero claro está, con el apoyo de todos nosotros y de los líderes del Partido Independentista, va a tener mucho trabajo, pero va a tener también nuestro apoyo. Y ese es el comentario que en estos momentos quería hacer sobre el asunto del proyecto en el Congreso. Excelente, excelente. Eliasib, ¿algún comentario, pregunta? Un comentario breve. Estoy de acuerdo mucho con lo que dijo Luis. Yo creo que lo más importante desde mi punto de vista es forzar al Congreso a expresarse, porque nosotros en Puerto Rico podrán seguir haciendo plebiscitos, todo lo que quieran, pero mientras no haya un compromiso del Congreso, recuerda que el estatus de Puerto Rico es una ley, así que el Congreso es el que la puede cambiar. Así que yo creo que eso es lo más importante de este proyecto, es que empujar al Congreso a que se exprese y a que se comprometa. Excelente, excelente. Entonces queríamos hablar también sobre las relaciones internacionales. Sabemos que tu posición y tu enfoque son las relaciones con el imperio, pero también nos pudieras hablar, sabemos que pues, Rubén Berrío hace un trabajo a nivel internacional a través de la Internacional Socialista y a través de las diferentes organismos que participa el PIB. ¿Nos pudieras dar algún estatus de cómo van las relaciones internacionales de Puerto Rico, del PIB con otros países? Pues claro que sí. Mira, es importante que el enfoque de la lucha por la independencia, que afuera de los Estados Unidos se entiende perfectamente bien, en el sentido de que somos una nación diferente a los Estados Unidos, se enfoque de esa misma manera también en Estados Unidos, y para eso nos sirven los foros internacionales. Es decir, el problema de Puerto Rico es un problema de descolonización. Es un problema entre dos naciones que tienen que sentarse y resolver ese problema. El problema de Puerto Rico no es un problema de una minoría que carezca de derechos civiles dentro de los Estados Unidos. Ese no es el problema. Es un problema de descolonización de una nación. En los foros internacionales siempre hemos encontrado ecos, y tuve el privilegio de acompañar a Rubén y a Fernando en la última cumbre de la Internacional Socialista en el 2017. Antes, los foros internacionales había que pasar un gran trabajo para que aprobaran resoluciones en favor de la causa de la descolonización e independencia de Puerto Rico, desde la ONU, la Internacional Socialista, las distintas organizaciones. Ahora tenemos apoyo en esas, en la CELAC, en la COPAL, en la CEPAL. Y la pregunta es ¿por qué eso ha cambiado y ahora es más fácil obtener ese apoyo? Porque hubo una época en que los intereses de los Estados Unidos, cuando estaban en plena Guerra Fría, no les interesaba que Puerto Rico se independizara, no les importaba o no les interesaba tener un proceso de descolonización, y hacían múltiples gestiones para bloquear esas resoluciones, ya fuera en la Internacional Socialista o en la ONU. Esa posición, según los Estados Unidos, se han dado cuenta que sus intereses no son contrarios necesariamente a la independencia. Esa posición de Estados Unidos ha ido variando. Ahora todas esas resoluciones en la ONU, en la Internacional Socialista, en la CELAC, se dan prácticamente por unanimidad y sin que los Estados Unidos ejerzan presión para detenerlo. Y yo creo que eso es importante porque eso te manda un mensaje. Y ese mensaje es que los Estados Unidos también ya están viendo que les conviene lo que llama Rubén un divorcio por consentimiento mutuo, una ruptura amistosa, porque como dijo Luis, nosotros no somos antiamericanos, nosotros somos que nos queremos unir al mundo, pero no en enemistad con los Estados Unidos, nos queremos unir al mundo incluyendo a los Estados Unidos, no es que sea exclusivamente los Estados Unidos y eso nos separe de los demás. Así que los foros internacionales sirven para eso y para mantener, primero, que somos una nación, y para mantener una presión sobre los Estados Unidos de que tiene un problema colonial en su seno que tiene que resolver.
las relaciones internacionales, el problema de Puerto Rico tiene tres frentes, ¿verdad? El frente de Estados Unidos, el frente internacional y el frente interno. ¿Cómo bregamos con empujar nuestro proyecto dentro de Puerto Rico? Y creo que cada uno de ellos tiene su importancia y el partido se la da sin desmerecer las otras. Así que ese tema se atiende continuamente y vamos a todas las convocatorias y a todos los foros donde hay que ir. Obviamente ya se sabe que es casi una tradición, casi una peregrinación, lo de la ONU todos los años, y obviamente también ustedes saben cómo se obtiene esa resolución. Así que la presencia internacional en este tipo de discusión es sumamente importante porque es, creo yo, el enfoque correcto. Dos naciones que tienen que resolver y no un problema de una minoría que carezca de derechos. Excelente, excelente. De hecho, tenemos un compañero de la diáspora que muchos de ustedes ya lo conocen, ha participado aquí, es de este grupo, Carlos Iván Vargas Silva. Él asesoró al gobierno de Inglaterra en el divorcio con el Brexit. Y él me contaba que él veía eso como veía la independencia de Puerto Rico, que iba a ser como un divorcio de los diferentes tratados y reglamentos, etcétera. Que en la diáspora hay recursos que te pudieran asistir, apoyar, Hugo, en esa gente. Y quería preguntarle al compañero Luis Sánchez, Luis, ¿cómo la diáspora pudiera apoyar el trabajo de Hugo Rodríguez? Pues mira, Chu, principalmente yo creo que esa debe ser, independientemente de las otras formas, posibilidades y acciones que podríamos tomar acá en la diáspora, principalmente nuestra tarea debe ser justamente amplificar el mensaje de la situación que Hugo acaba de mencionar, de la condición colonial que existe en Puerto Rico, del problema de la colonización que tenemos en Puerto Rico. Es decir, que esto no es un problema de derechos civiles, sino que es un problema de colonización de un pueblo completo por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que eso debe ser principalmente nuestra tarea, porque, y lo digo desde mi experiencia justamente, pues fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, no necesariamente todo el mundo sabe exactamente qué es lo que pasa entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y tan pronto uno explica con cierto detalle justamente esa situación colonial y el porqué y las limitaciones, las grandes limitaciones de esa situación colonial, pues se empieza a amplificar, es decir, se empieza a correr ese mensaje en estas diferentes instancias y la gente entonces empieza a comprender muchas cosas de por qué entonces en Puerto Rico están sucediendo las cosas que suceden y cuál es entonces esa posición que tenemos nosotros frente a los Estados Unidos. Así que yo creo que esa debe ser principalmente nuestra labor dentro de la diáspora, sin mencionar, por ejemplo, pues que nosotros somos el vivo ejemplo del fracaso del sistema colonial. Nosotros ya hemos mencionado en varias ocasiones en este foro que muchos de nosotros estamos fuera no es porque quisimos estar afuera, es porque, porque la colonia nos expulsó. Como decía Hugo, pues uno trata de buscar oportunidades y el sistema colonial tan limitado que no ofrece ninguna posibilidad de desarrollo real económico para la isla, no nos permite justamente poder desarrollarnos en el lugar que quisiéramos estar, que es Puerto Rico. Y por eso pues nosotros pues, nos hemos tenido que ver en la penosa situación de emigrar y buscar mejores oportunidades en tierras extrañas, que obviamente muy agradecidos. Yo estoy infinitamente agradecido con Colombia, y ya Colombia es parte de lo que soy, evidentemente, después de cierto tiempo de estar acá. Pero entonces eso jamás y nunca va a quitar que yo sigo siendo puertorriqueño, y que el hecho de que estoy acá es justamente por ese sistema colonial que ha sido un fracaso rotundo. Así que a través de nuestro ejemplo y a través justamente de las actividades de educación que nosotros podamos tener,
es que desde mi punto de vista la diáspora puede colaborar en todos estos escenarios. Muy bien, Luis. Hugo, te invito a que veas el primer programa que tuvimos y vas a escuchar que prácticamente el acento de Luis era colombiano. En un momento dado pensé que lo habíamos perdido y tuve que dar fe que yo lo conocía desde hace prácticamente casi 30 años. Pero ya ha rescatado su acento puertorriqueño. Entonces quería preguntarte, Hugo, ese trabajo que hace... Semanalmente lo cambio, semanalmente. Esa es tremenda habilidad, Entonces te quería preguntar, ¿verdad? Ese trabajo ¿verdad? De explicar lo que es Puerto Rico a la gente, ese trabajo pequeño nosotros bueno, lo hemos venido haciendo, pero no de manera coordinada. Y te pregunto como una idea, ¿qué pudiera estar haciendo la diáspora alrededor no tan solamente de los Estados Unidos, sino alrededor del mundo para apoyar tu agenda de trabajo y la agenda del PIB en relación a los asuntos de Norteamérica y las relaciones internacionales? Pues yo pienso que en Estados Unidos particularmente se haría de una forma y fuera de Estados Unidos creo que de otra. Y te voy a explicar por qué. Las veces que yo he estado en Estados Unidos, en Washington específicamente, eso que yo acabo de decir, de explicar, que esto es un problema de nacionalidades, que Estados Unidos a lo que se enfrenta es a eso. A veces he encontrado en congresistas que quieren simpatizar con Puerto Rico, una actitud un poco paternalista, en el sentido de que, bueno, pues si yo les doy el voto presidencial, ustedes estarían igual, o si yo les doy tal cosa, ustedes estarían igual. Y cuando uno le explica, mira, no, es que es otra cosa, es que por los puertorriqueños somos una nación diferente, es que lo que yo estoy buscando no es eso. Lo entienden fácilmente porque el pueblo norteamericano es un pueblo que vive muy orgulloso de su nacionalidad. Y por lo tanto, yo creo que en los Estados Unidos a veces nos confrontamos con una actitud que quiere ser simpática para nosotros, que quiere ser paternalista para nosotros, pero que es el enfoque erróneo. Y que pienso yo que ha sido el movimiento estadista el que ha tenido un éxito en tratar de plantearlo con ese enfoque. Mira, esta minoría tiene un problema de derechos civiles, esta minoría tiene una carencia de democracia. Y creo que en la medida en que la diáspora no se deje seducir por ese mensaje simpaticón y mantenga la vela enfocada a cuál es el verdadero problema, educamos al pueblo norteamericano, que obviamente no va a estar dispuesto a echarse en su seno a una nacionalidad distinta a la de ella y con una vocación de no renunciarla nunca, porque eso es lo que ha pasado con grandes potencias, se echaron en su seno a distintas nacionalidades y sabemos lo que pasó, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sabemos lo que pasó. Lo que está pasando con Cataluña en España, lo que está pasando con la frontera norte de Estados Unidos en el Quebec, o sea, los Estados Unidos ese mensaje lo pueden entender claramente. En el plano de la diáspora que no es en los Estados Unidos, creo que Luis dio en el clavo porque ahí hay mucho desconocimiento en lo que es Puerto Rico. Obviamente, cuando un puertorriqueño le habla a un hermano latinoamericano, es mucho más fácil que esas raíces, que ese pasado común, que esa historia que nos hermana, los haga identificarse y entender mejor el problema. Pero sin duda hay que mantener el problema a flor de piel, porque es muy fácil caer en la tentación de lo otro. Así que yo creo que el enfoque que uno le tiene que dar como independentista no debe variarse, debe seguir siendo el de, mira, esto es un país invadido, una nacionalidad que pulsa por no rendirse y la forma de resolverlo es con la descolonización. No es otra manera de resolverlo. Y yo creo que la diáspora tiene un gran poder en poder llevar ese mensaje a los distintos foros o a los distintos círculos en donde se manejen, porque a veces la gente de buena fe, y cuando digo la gente me refiero a algún congresista, algún concejal, podría de buena fe pensar que nos está ayudando enfocando el problema de esa otra manera que yo digo, y realmente eso hay que aclarárselo. Y es una labor
educativa que es a veces de hormiga, ¿verdad? Llevándola poco a poco, pero hay que llevarla. Así es, así es. Ahora quisiera ver si hay preguntas de mis compañeros. Ismael, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Es importante recalcar esa línea que Hugo lleva, ¿verdad? Que no es un problema de derechos civiles de una minoría, sino que es de nación a nación. Es importante que cuando estemos hablando esos asuntos acá en Estados Unidos con hermanos puertorriqueños que han emigrado, ¿verdad? Por X o Y razón, recalcarle que el problema de Puerto Rico de estatus no es porque somos una minoría dentro de una nación, la nación de Estados Unidos, sino que es un problema de nación entre nación y que hay que buscarle una solución, y que nosotros creemos en la independencia y nos vamos a mantener firmes en la independencia porque sabemos que ese es el camino correcto para nuestra patria, para nuestro país. Excelente, excelente. Y saludamos al compañero desde Nueva York, Eric Ramos Rodríguez. Eric, ¿cómo estás? Estamos muy bien, muy bien. Buenas noches. Sí, y quería estar aquí porque no he fallado en ninguno de estos días por acá con Dalmao. Y si fallaba, no me lo perdonaba. No te lo iba a perdonar yo si fallaba. Sí, un saludo, Eric. Sí. Fíjate, no me fallaste. Le había dicho a Hugo que tú siempre llegabas tarde. Y fíjate. Bueno, Eliasí, ¿tienes algún comentario o pregunta sobre el tema? Yo quería recalcar un poco, cuando uno se identifica acá en los Estados Unidos como puertorriqueño, una de las primeras cosas, si uno está hablando con un latino o con un americano, va a depender, si está hablando de política, ¿verdad? El latinoamericano rápido dice, pero tú tienes la ciudadanía. Y el americano lo ve como que, ¿sabes? Ya te dimos lo que querías. Entonces, ahí es cuando uno tiene que educarlo y a ambos decirle que ambos están equivocados. Yo, por lo general, la primera frase que le digo al norteamericano cuando me dice eso, yo le digo, sí, pero yo no la pedí, me la impusieron. Y entonces ahí es que él se queda como que te la impusieron. O sea, que para ellos nos están haciendo un favor. Entonces, es que uno tiene que poco a poco, como dice Hugo, como una hormiguita, llevar el mensaje uno a uno, persona a persona. Excelente, excelente. Entonces, Eric, yo sé que, ¿verdad? Si hay algún comité en la diáspora que ha dado cátedra de cómo se debe apoyar al Partido Independentista, es el comité del PIB en Nueva York, al que nosotros en los diferentes debemos de alguna manera copiar esa fórmula ganadora del comité del PIB de Nueva York. Eric, ¿qué otras maneras podemos desde la diáspora apoyar la agenda de Hugo como subsecretario de Asuntos de Norteamérica? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Sí, bueno, primeramente, después que uno asuma el papel que nos tocó estando aquí en la diáspora y entendiendo la necesidad y la importancia, yo tuve la maravillosa oportunidad de que casi llegando aquí, en el primer mes y pico que estaba aquí, fui a un festival en el Parque Central y allí estaban los compañeros pipiolos del PIB de Nueva York. Inmediatamente me inserté, eso hace 20 y pico de años atrás. Y bueno, esa oportunidad no la tienen otros compañeros alrededor de Estados Unidos
pues porque no hemos alcanzado tal vez un nivel organizativo. Aquí el nivel organizativo es histórico, porque pues sabemos que don Gilberto estuvo aquí en muchas oportunidades y el PIB de Nueva York ha estado organizado por distintos años y en distintos periodos. Así es que definitivamente hay que asumir el rol que tenemos que asumir. Y los independentistas de todos los lugares en donde hay un independentista en Estados Unidos tienen que buscar la manera de establecer núcleos en donde puedan comunicarse entre sí, puedan discutir la situación, algo que a mí me impresionaba cuando llegué aquí, y yo he sido medio ecuménico, que me he mantenido con unas relaciones con distintas organizaciones, algo que me impresiona del PIB aquí desde antes de yo tener la oportunidad de dirigir este esfuerzo, era el vínculo con Puerto Rico. O sea, nosotros nos reuníamos a discutir sobre la situación de Puerto Rico y siempre, si había un lugar en donde tú podías actualizarte de lo que estaba pasando en Puerto Rico, era a través de las reuniones del PIB, y uno estaba loco por ir. Y de esa manera tenemos que establecer esos núcleos y tenemos que comunicarnos con el partido, con Hugo, con el compañero Rodríguez Orellana, Seguro. para concretizar esos núcleos. Y aquí pues ya lo tenemos y pues bueno. Oye, y de hecho tienen el domingo una actividad grande. ¿Nos pudieras hablar de esa actividad que tienen este domingo en Nueva York? Sí, estamos invitando a los compañeros y compañeras independentistas y simpatizantes de la lucha con la independencia a acompañarnos el próximo domingo, y disculpen los ruidos, pero estoy en la calle, a las 2 de la tarde. Roguemos que no venga un carro de bomberos por ahí, como bien típico de Nueva York. Bueno, a las 2 de la tarde vamos a encontrarnos en el área donde está el monumento de José Martí y están los monumentos de Simón Bolívar y San Martín en el Parque Central. Hemos escogido ese lugar por razones simbólicas para desde allí juntarnos y hacer una actividad corta, presencial, porque creemos que no solo podemos quedarnos en la parte virtual, que hemos preparado unos audiovisuales de lo más chévere sobre la historia del partido, sino que queremos proyectar energía y proyectar que estamos vivos y que estamos comprometidos con Puerto Rico. Así que allí, en la Sexta Avenida y la calle 59, nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde, porque vamos a grabar esa actividad que luego vamos a transmitir a las 6 de la tarde. Lo estamos haciendo de esta manera porque en esto del internet siempre hay sus problemas y no queremos que la actividad se desluzca porque haya problemas con la transmisión y que cuando le va a dar play a algo se vea mal. Así que lo tenemos todo controlado y a las 6 de la tarde se va a transmitir a través de nuestros portales y les invitamos a verlo. Y entonces los que están aquí en Nueva York, a las 2 de la tarde los esperamos allí para celebrar los 74 años de historia continua, porque eso es lo grande. El PIB cumple 74 años, pero son 74 años de actividad continua. Hay grupos, hay agrupaciones en distintas partes del mundo que existen, pero ahí tienen periodos en que se inactivan, etcétera. Nosotros hemos estado ahí al pie del cañón, día tras día, desde aquel 20 de octubre de 1946, y pues esto es grande y tenemos que celebrarlo. Excelente, excelente, Eric. Entonces ya nos estamos acercando cerca del cierre del programa y sabemos, Hugo, que también eres candidato a senador por el distrito que cubre Bayamón, tu pueblo de Corozal y esa área. Nos gustaría saber tus prioridades como candidato a senador, que según veo las encuestas del vocero, hay una gran posibilidad de que muchos pipiolos estén en la legislatura. ¿Cuáles son tus prioridades para el próximo cuatrenio?
Bueno, la legislatura o los candidatos a la legislatura somos los llamados a poner en vigencia el plan de gobierno que está impulsando el Partido Independentista Puertorriqueño, encabezado por nuestro candidato a la gobernación, Juan Dalmau. Así que, como candidato al Senado, mi prioridad es poder impulsar los proyectos que están en ese programa amplio que se ha dado a llamar Patria Nueva. Pero en los temas que son para mí puntuales y urgentes, número uno es el de convocar la Asamblea de Estatus, de la cual hablamos al principio del programa, para poner en marcha un proceso serio de descolonización. En segundo lugar, me parece a mí que la parte del programa que se refiere a el medio ambiente y al cambio climático son agendas urgentes que hay que poner en vigor desde la legislatura. En tercer lugar, el programa de gobierno del PIB que impulsa un plan de salud universal. Aquí yo no tengo que mencionar la quiebra del sistema de salud de Puerto Rico, la quiebra económica y la quiebra en eficiencia, ¿verdad? Que no funciona. Y me parece también, por último, sin desmerecer los demás temas, pero ya que me preguntaste los más urgentes, aquí hay que reformar de arriba a abajo el sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo muy deficiente y obviamente todo sistema educativo tiene sus excepciones de excelencia, tiene sus excepciones de estudiantes que echan hacia adelante, pero la excepción no puede ser lo que distinga a un sistema educativo. El sistema educativo se tiene que reformar para que los recursos lleguen al salón, se tiene que reformar para que los estudiantes de educación especial reciban lo que necesitan, y yo creo que es un crimen nosotros posterguemos la educación del país de esa manera. Y por si fuera poco, creo que hay que impulsar el desarrollo económico con las poquitas herramientas que nos da la colonia en lo que llega a la independencia, que esa sí nos va a dar herramientas para impulsar más la economía, pero el desarrollo económico tiene que trabajarse urgentemente. Así que básicamente a eso me dedicaría. Excelente, excelente. Y que ya eligiendo los candidatos del PIB se resuelve el problema de la corrupción, que ha sido, ¿verdad?, lo más daño que le ha hecho a la economía de Puerto Rico. Entonces, para ir cerrando, me gustaría recordarle a los compañeros que me escuchan que pueden ayudar desde la diáspora a la campaña de Juan Dalmau en su página de PayPal. JuanDalmauRamírez@gmail. Y entonces quería, para uno de cierre, escuchar del compañero Luis Sánchez. Luis, tus palabras finales. No, yo solamente quería recalcar lo que se ha mencionado, lo que Hugo ha dicho hace un momento, y es recordarles, y sobre todo en el contexto de las relaciones internacionales, recordarles que nuestra condición es una condición de colonialidad, que es el mensaje que nosotros en la diáspora estamos llamados como un deber a replicar, justamente para hacer eso que Hugo mencionaba. Este es el trabajo de hormiga, pero que de grano en grano y de poco en poco, pues hace la sumatoria de las grandes cosas. En ese sentido, pues seguimos haciéndolo independientemente de donde estemos. Y repito una vez más lo que hemos mencionado en otras ocasiones: aunque estamos lejos, no estamos ausentes. Así es, así es. Abimael, ¿algún mensaje final? Sí, estamos a varias semanas para el evento electoral. 20 días. 20 días. Recalcarles, ya que nosotros desde la diáspora, pues, no podemos estar allí contando los votos, pero es bien, bien importante que no se quede un colegio sin un funcionario del PIB, porque sabemos las malas costumbres de aquellos. Así que tenemos que estar vigilando nuestros votos. Así que aquellos que ven el programa y hoy y en los próximos días, pase la voz. No solamente salir a votar, también hay que ir a contar esos votos y hay que velar nuestros votos y velar que el proceso sea limpio. Excelente. Eso es todo.
Eliasib, ¿algún mensaje final? No, solamente quería agradecer al compañero Hugo, ¿verdad? Aprendimos en el día, por lo menos yo aprendí muchas cosas en el día de hoy, y agradecerle el trabajo que está haciendo y ponernos a su disposición en lo que nosotros podamos ayudarle. Así es, así es. Eric, ¿algún mensaje final? Sí, quiero simplemente pues exhortar a que en la misma línea que estábamos hablando anteriormente, que este trabajo, en este momento en que ha habido un resurgir real de nuestro poder independentista, tenemos que construir sobre esto y que a partir del 3 de noviembre esa labor organizativa aquí, fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico tiene que solidificarse. Así es que definitivamente este es un proceso bien importante. El día 3 de noviembre hay que estar en esos colegios. Yo lo estuve por toda la vida y en esta no pude ir por la cuestión del coronavirus y todas estas cosas. Sin embargo, sé que hay miles de puertorriqueños que pueden hacer esa tarea para defender los votos nuestros. Así es que no hay mejor acompañante de un no a la estadidad que un fortalecimiento independentista en todos los niveles. Eso definitivamente, eso es la kriptonita de la estadidad. Así es que ahí estamos. Así es. Y yo, ¿verdad? Que ya mismo cumplo 30 años en el PIB. A veces uno se ha sentido un poquito frustrado con el electorado, pero déjame decirte que yo me siento desde los momentos más optimistas en estos 30 años y estoy muy esperanzado en que va a haber un buen resultado electoral. Y Hugo, te quiero decir que estamos aquí a tus servicios. Esto no se termina en noviembre. En noviembre vamos a derrotar la estabilidad, pero después de noviembre es a construir una nueva patria. Y queremos decirte que estamos a tu servicio, muy agradecidos de tu trabajo y muy agradecidos de tu participación aquí en este programa. Y queremos saber tu mensaje final a la diáspora boricua que te escucha. Pues déjame aprovechar la coyuntura de que hablaron de los funcionarios de colegio para hacer una exhortación a los que nos escuchan acá en el sentido de la necesidad de que hayan funcionarios de colegio. Y quiero desmitificar algo. Aquí se implantó el conteo electrónico, ¿verdad? El escrutinio electrónico. Pero hay toda una interacción del elector desde que llega a ese colegio de votación hasta que emite el voto, que es importante que haya un funcionario del PIB en cada colegio para que esas personas no sean orientadas mal, para que esas personas no sean desviadas, para que esas personas no se les dé un consejo que, como les dicen, no vayas a dañar la papeleta. No, tiene que haber un funcionario porque no es meramente para contar, es para que esa interacción que se da desde que el elector llegue no se vea frustrada, no se vea corrompida. Dicho eso, quiero decir una palabra final hacia ustedes. Yo pienso que la cualidad más importante que tiene un independentista es ser consecuente, la constancia. Y es muy difícil ser consecuente en una lucha independentista tan difícil, con momentos de persecución, con momentos como los que tú acabas de describir, Jesús, en que uno podría tener la tentación de frustrarse porque la población no apoya al proyecto de uno. Pero esa cualidad de ser consecuente, de mantenerse ahí, de tener esperanza de que va a venir un mejor momento y que el instrumento de lucha hay que mantenerlo firme para cuando llegue ese momento, creo que es una gran cualidad de los independentistas. Y si es difícil mantener esa cualidad en Puerto Rico, pienso que debe ser mucho más difícil en la diáspora. Y creo por eso que mi reconocimiento a ustedes es el doble, por mantenerse firmes en el ideal de la independencia en circunstancias tan adversas, en la lejanía. Y eso se los quiero agradecer. Bueno, muchas gracias, muy agradecido de tus palabras, Hugo, y te deseamos mucho éxito. Y quiero invitar al público para el próximo 21 de octubre. Vamos a tener a la compañera abogada Adriana Gutiérrez de Radio Independencia y también candidata al Senado, en donde vamos a hablar sobre los asuntos importantes de la juventud y de su experiencia en el verano del 2019. Entonces, pues, sería hasta la próxima semana, a la lucha y a la victoria. A la lucha y a la victoria. A vivir con dignidad, Juan Dalmau, gobernador.
quiero una patria nueva, la anhelo con gran